El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Voy a recomenzar otra vez con el libro del Génesis para que la gente entienda muchas cosas de las que estamos viviendo y están pasando en este momento, ¿no? La Biblia tiene unos contenidos que no solamente son unos contenidos literarios, ni simbólicos, ni alegóricos, el bloque de fe, contenidos que nos dicen las cosas y nos las muestran de una forma real y verdadera. Jesucristo dijo: yo soy la verdad, y Dios no puede mentir. Por eso nos dice la Biblia que Dios no se puede negar a sí mismo, porque Dios es eternamente infinito y santo, y como es santo no se puede negar a sí mismo. Nosotros los hombres nos negamos a nosotros mismos para poder luchar contra ese mal que tenemos dentro de nosotros. Voy a coger el libro del Génesis, y ahí los evangelios los vamos encontrando ahí también, y voy a coger después lo de la ley, después lo de la alianza, y vamos a tratar de hacer un recuento bíblico que usted pueda tener en su casa, que pueda grabar o pueda venir al canal y llevar el video y hacer las cosas para que usted tenga una historia bíblica. El libro del Génesis no es solamente que Dios hizo la creación en 6 días y el 7º día descansó. Pues cada día de la creación puede ser realmente un símbolo, pueden ser millones de años, ¿no es cierto? No tiene nada, es que la Biblia habla a veces un lenguaje, el tiempo de Dios no es tiempo, porque Dios es eterno, entonces un día es una época, una etapa, un momento de Dios, y el momento de Dios está dentro de la eternidad, de modo que es muy difícil. Claro, uno coge el Génesis literal de San Agustín y va a encontrar una cosa muy hermosa, pero es una interpretación, ¿no es cierto? No es un dogma de fe. Como usted puede encontrar muchas interpretaciones, hoy vamos a encontrar una muy interesante. ¿Por qué el hombre de hoy se convirtió en un depredador del hombre? ¿Por qué la mujer de hoy se rebajó, se prostituyó, se cayó, digamos, moralmente? ¿Por qué el hombre se convirtió en un hombre tan corrupto, tan degenerado, como estamos viviendo en este momento, que uno se asusta ver el cumplimiento de la profecía de Mateo 24 de Jesús? Crecerá la iniquidad en toda la tierra. Por ahí había un chiste muy simpático, decía mi papá, que la maldad se ha dañado mucho, y uno ve que se asusta de ver cómo un hombre aparece en la televisión secuestrando 170 niños, violándolos, como nos dicen que en 9 colegios en el sur de Bogotá la droga está desde los 6 años hasta los 17 años, estamos llegando a unos niveles de maldad, de corrupción, de pérdida de valores insólitos, que inclusive dentro de la misma historia, uno mira la historia, y la Iglesia lo que hizo en los primeros siglos fue acabar con eso a través de la conversión y del Evangelio. Con la ayuda de Dios la gente fue cambiando, entonces se produjeron los monstruos de la fe y de la santidad, como Francisco de Asís, como Juan Bosco, ¿no? Yo veía precisamente hoy un documental en Haití de las 20 casas de los salesianos con los niños en Haití, hombre que dedica su vida a cuidar a los niños, a restaurarlos, a capacitarlos. Es muy impresionante, y como la Madre Teresa, 6 millones de personas dependen de esa hermosa comunidad tan grande de la Madre Teresa. Pero ¿por qué el hombre ha caído a esos niveles tan impresionantes? A mí me decía el profesor Castañón, que cuando él estudiaba psicología criminal, yo también estudié un poco de eso, le contaban de un delincuente francés que había asesinado 22 personas en serie, pero que había llegado y había encontrado los diarios o los periódicos de Colombia, y un hombre confesando 1000 asesinatos, no eran 22. Entonces dice uno, ¿a dónde llegamos a ese grado de barbarie, ¿no? De salvajismo, de no tener respeto por nada ni por nadie, ¿no? De concupiscencia, de esos contratos de 500.000 millones donde se pierden las cosas y no pasó nada, de eso que nos cuentan de las regalías de Colombia, que decía el fiscal que nos están volviendo peores que Nigeria, ya somos uno de los países más corruptos del mundo.
¿por qué la agresión de los colombianos? Uno no le puede decir al colombiano, mire, no deje que el perrito haga eso porque uno puede que se gane un balazo o una insultada. Mire, cuide a su niño. Tampoco, uno no puede decir nada a nadie porque es una sensibilidad y una agresividad que están ahí pendientes todo el tiempo. Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿No? ¿Por qué las niñas se prostituyen en los colegios? ¿Y por qué un niño alquila los baños en un colegio para actividades non santas? O sea, uno dice, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto tan horrible? El acoso sexual de los niños. No solamente uno ve la perturbación que hay dentro de la iglesia, que no es tan grande como la gente se imagina, pero está dentro de los padres, los padrastros, los maestros, en la calle, en las familias, en los hogares, el incesto entre los campesinos. Y uno dice, ¿pero qué nos pasó? ¿No? ¿Qué nos pasó? La violencia de las comunas de Medellín, la violencia de Cali, la violencia de Bogotá, la violencia en todas partes, el armamentismo no solamente en las calles, en los colegios. Y uno dice, bueno, ¿qué nos pasó? Pues vamos a esculcar los orígenes. ¿Qué es lo que tenemos nosotros por dentro? Nosotros tenemos por dentro un lobo, o si queremos podemos tener un santo. Eso depende de usted. Es decir, depende, si usted acoge la verdad y si usted acoge el amor de Dios, usted puede tener un santo. Pero el problema de hoy es que la fe se convirtió en una apariencia de piedad, y yo hago una exhortación y hago un llamado y hago una invitación a los pastores de la iglesia a que hagamos un examen, que hagamos un estudio socio-religioso parroquia por parroquia, como lo hicieron en el Sínodo de Cali, para evaluar qué nos pasó y qué nos está pasando y cuál es el nivel de la fe de las personas, realmente el nivel de fe. Es decir, hago una encuesta donde diga cuántos de ustedes han leído un evangelio completo, cuánto tiempo de oración le dedica a usted en el día, todo eso, hagamos una encuesta realmente, porque es que yo veo en todas las parroquias hoy, el 5 o el 10% de la población asisten a la Eucaristía el domingo, y salen de ahí y dicen, uy, siquiera terminó esto, qué homilía tan larga, como cuando uno sale del odontólogo, uno sale más aburrido, pues, ¿sí? Y la gente tiene a Dios como Dios bombero para apagar incendios, o Dios alcancía para que le dé plata, para pedirle, pero no es Dios Padre para obedecerle, ni es Dios amor. Es una cosa, llegamos a una religiosidad pastosa, horrible, hirsuta, horrible, es decir, apariencia de piedad, dice el apóstol San Pablo, tendrán apariencia de piedad de los hombres de los últimos días. Y los curas, perdónenme lo que voy a decir, satisfechos porque ese día se llenó el templo con el 5 o con el 10%, y no sale a buscar las 90 ovejas perdidas. Y a veces están muy dedicados bien a una pastoral social importante que hay que hacer, porque es Mateo 25 en forma organizada, tuve hambre, me diste de comer, y todo eso está bien, ¿no? Pero antes no luchan por convertir a la persona ni por salvar su alma. Juan Pablo II gritaba por allá en Nicaragua, la iglesia está para salvar las almas, eso lo gritó allá, delante del famoso teólogo cardenal que tanto daño le ha hecho a la iglesia con su teología de la liberación, el poeta, y que se arrodilló allá a pedirle perdón, ¿no? Esto es muy bueno del cardenal, pero siguió en las andadas, de modo que estamos para salvar las almas, ¿no? Necesitamos el Espíritu Santo, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que siempre ha sido jerárquica y carismática, dice el Catecismo, y habla de los dones y de los carismas. Necesitamos el Espíritu Santo porque con nuestras palabras no convencemos, ¿no? Hoy me acuerdo de don Miguel de Unamuno cuando ganaron la guerra el general Franco, y una frase terrible: vencisteis pero no convencisteis. O sea, a veces le hablamos a la gente y le hablamos, ¿por qué no hacemos una encuesta? A mí el obispo que murió en Cúcuta, un hombre bueno, especialmente en la parte social, en Radio María dijo un día, tenemos que comenzar de nuevo. Esa conciencia de tener a los obispos, los sacerdotes y nosotros laicos que trabajamos en la evangelización, y enfrentar la cosa, irnos como los
testigos de Jehová, los mormones o los evangélicos casa por casa a buscar las 90 ovejas perdidas y tirar rodilla y orar para que la gente vuelva y para que la gente no solamente oiga, sino que escuche, aprenda y aprehenda con H, o meta en su corazón y cambie su vida, que es lo más difícil. Claro, yo veo una cantidad de gente, una minoría pues, de monjitas, de algunos laicos dedicados a servir, a amar, a perdonar, a trabajar por los demás. Eso es importante, eso es muy importante, pero cada vez menos. Veo gente herida en los seminarios, veo novicias en los conventos, yo hablo con mucha gente que vienen heridas porque no tuvieron papá, no tuvieron mamá, porque fueron abandonadas, y tienen unas heridas muy grandes, los seminaristas, entonces una propensión a esos niveles de falta de afectividad, una propensión a desviarse, y a desviarse por el lado sexual o por el lado emocional, y la vida espiritual va cayendo, y cada día vamos a tener menos vocaciones y menos cosas. Tenemos que reaccionar, es decir, la reacción es muy fácil, esa punta de rodilla de oración y de reconocer que tenemos, como dijo el señor obispo de Cúcuta que murió, volver a empezar. Tenemos que volver a empezar. ¿Qué pasó? Al principio, ¿qué pasó? La caída, miremos un poquito la caída en Génesis 3:5, cuando el demonio llegó y nos dijo, serán como dioses, Génesis 3:5. Vamos a hacer un examen de este Génesis hoy, y la semana entrante seguimos viendo el Génesis y después vamos a ver la ley, después vamos a ver un poco otras cosas, las alianzas, para poder entender la Biblia. Seréis como dioses. La caída de los ángeles está en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Fue igual, los ángeles quisieron ser Dios. Subiré al trono del Altísimo, me asemejaré al Altísimo, estaré en el monte de la reunión y todas esas cosas, y era un querubín protector y fue arrojado del cielo afuera por querer ser Dios. Y la tentación fundamental del hombre es esa. Está muy bien que uno desarrolle sus talentos, uno desarrolle sus capacidades, pero ¿para qué? En orden a construir un mundo mejor para el bien común y para el reino de Dios, pero no es para llenarme los bolsillos y para atropellar al prójimo. Entonces ese cuento de seréis como dioses es el cuento que me acuerdo de la Virgen de la Saled de 1846, que dice, llegará un momento en que cada hombre querrá gobernarse por sí mismo y ser superior a los demás. Voy a estudiar un posgrado, hacer un máster, hacer un PhD, hacer unos diplomados, hacer unas especializaciones, y el ego empieza a inflarse, y llega un momento en que ya no soporta el diálogo, el acceso con los demás, y se bloquea la afectividad y el amor, ¿no? Porque primero yo, segundo yo, tercero yo, y los demás que se frieguen, ¿no es cierto? Entonces esa autorrealización y ese manejo de la autoimagen, como dicen los psicólogos, ¿no? Es equivocado, porque no nos enseñaron una cosa que el Evangelio enseña, y nos falta a todos, incluyendo a todos en la iglesia, todos, los de arriba, los de abajo, todos, la humildad. La Madre Teresa de Calcuta decía, hay que sufrir muchas humillaciones en silencio para aprender la humildad, pero nos cuesta mucho que nos hagan un reproche, que nos llamen la atención, que nos digan algo. Es muy difícil, ¿no es cierto? Es muy difícil porque salta el ego y salta el ping-pong, ¿no? ¿Usted por qué me dijo eso? Es que usted también es tal cosa, y usted y su mamá y el papá, y juega ping-pong. No se deja entrar, no se deja interpelar. Seréis como dioses. Nosotros, pequeños dioses de barro que se pudren y se llenan de gusanos y los meten en un sepulcro y terminan nada. Uno debe pensar en la muerte todos los días para ver que no es Dios. Pues uno ve los libros en las librerías, el poder de la mente, puedes si crees que puedes, todo eso es mentiras, ¿no? La única verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Seréis como dioses. Eso es, sí, yo voy a hacer un posgrado, entonces yo me realizo, yo hago mi vida, la mamá se va de la casa,
estos días he tenido un par de problemas con hijos que la mamá está trabajando, ¿no? Entonces no hay diálogo, mamá, no hay afecto materno, que es el que hace crecer emocionalmente desde el día 1 hasta los 15, 16 años, el afecto materno. Y ahí vienen las carencias, y ahí vienen las crisis, y ahí viene la drogadicción, y ahí viene la locura, y ahí viene la depresión, y ahí viene un montón de cosas, porque la mamá, seréis como dioses, ejecutiva, gana 5 millones, 10 millones, 20 millones, 60 millones, entonces, mamá ejecutiva, ¿no? Trabaja en tal cosa, entonces no habla con papá, no habla, el único interlocutor que hay en la casa es un televisor, nada más, ¿no? Y entonces el pobre muchacho en el vacío, vacío del alma, vacíos del psiquismo, vacíos de todo, seréis como dioses. Y entonces unos pequeños dioses que se mueren, que se pudren, unos pequeños dioses que se enferman, unos pequeños dioses que les puedan un infarto como me dio a mí, llevar a la clínica y todas las cosas, y entonces se sienten, el ego se infla y es una cosa, el peor enemigo que tenemos. La oración del rey David, Señor, líbrame de mí mismo. Ya vuelvo con ustedes. Centro y culmen de nuestra vida cristiana es la Eucaristía. Por eso podemos participar en ella todos los días aquí en Teleamiga. Y encima de ese seréis como dioses aparece lo peor que apareció en el siglo XX, aparece la nueva era, el New Age, que nos enseña eso. Usted lo puede todo, el poder de su mente, no sé qué, y a las técnicas de superación personal, y trépese por encima de los demás, y se va gestando ese egoísmo y esa antropolatría, ese ídolo, convertirse en un ídolo de sí mismo, y no soportar nada de los demás. Eso es muy complicado, le cuento, y ha hecho que la sociedad se vuelva insular, o sea, como islas, cada uno separado de los demás, separado de los hijos, del marido, de la esposa, de todas las cosas, de los amigos, y se vuelve una sociedad hipócrita y utilitarista. Seréis como dioses. Entonces la comunión se acabó, la fraternidad se acabó. Por ahí en los conventos a veces, porque ahí también he visto conflictos y problemas, seréis como dioses, y es bien difícil, es decir, no hay un contacto de unos con los otros sincero, real, porque cada uno está buscando su propio interés. Seréis como dioses, Génesis 3:5, y ahí se genera la nueva era, el panteísmo, o sea, todo es Dios, yo soy Dios, todo es Dios, yo soy Dios, panteísmo, panteos, ¿no? Todo es Dios, y eso es terrible lo que está pasando en la humanidad. Entonces no caben en los zapatos hasta que les dé un cáncer, ¿no? O una enfermedad mortal o alguna cosa, y Dios los doblegue de alguna manera, porque el ego no los deja ni ver más allá de su nariz, ni de su propia ego, de su propia conciencia, que ya no tienen conciencia. Decía Edith Stein, la famosa doctora, el PhD en fenomenología, que la humanidad ha pervertido la conciencia y ya no sabemos distinguir entre el bien y el mal. Por eso, porque serán como dioses, por eso terminamos
en el gozo personal, en el placer personal, y no les interesa el bienestar de los demás. Por eso terminamos matando a los niños en el vientre de la madre, los ancianos nos fastidian, y todos, terminamos violando las leyes de la naturaleza y las leyes de Dios. Y por eso la humanidad va camino hacia su propia destrucción. Nueva era, panteísmo, politeísmo, ¿no? Yo soy Dios, todo es Dios. Génesis 3:4, no moriréis. El hombre no iba a morir. El hombre era como los ángeles, eterno, tenía comienzo y no tenía fin, y no conocía la muerte. Pero el demonio es muy astuto, pues no moriréis, ¿no? Y entonces se inventó una cosa que está ahora de moda, que es la reencarnación, el karma, ¿no? El orientalismo, el zen, el eneagrama, todo eso que es satánico y que es no moriréis, eso que niega la resurrección de Jesucristo, la resurrección del hombre, en que nosotros no nos morimos, sino que nos vamos reencarnando unos de otros en esa diabólica samsara, en esa cadena de reencarnaciones que uno va alcanzando no sé qué y se va purificando. Si eso fuera verdad, si la humanidad se fuera purificando, pues estaría ya purificada, ¿no es cierto? ¿Cuántos años llevamos? Y cada día está peor, ¿no? Y entonces, en la época del Imperio Romano había 100 millones, 200 millones de personas, después en la Edad Media 500 millones, o sea, 200 se reencarnan en 200, sobran 300, ¿de dónde salieron los 300? Después 1.000 millones, o sea, faltan 500 millones más. Es decir, desde el punto de vista matemático es estúpido, no puede existir la reencarnación. Y entonces les recomiendo que no se coman un pescado ni un pedazo de carne, porque van a terminar comiéndose la abuelita por allá, alguna cosa de esas, ¿no? Es una tontería que la gente se inventó, que la Iglesia condenó en el siglo III o IV, me imagino, de un santo en Egipto famoso, sí, déjeme que me estoy tratando de acordar, se me fue, que empezaban con el cuento de la reencarnación, y él dijo que le trajeran un cadáver fresco, le trajeron uno que se había muerto hace una hora, y en el nombre de Jesús te conjuro, en el nombre de Jesús, porque harán las cosas que yo hago y mayores aún, dijo Jesús. Y la única religión que ha resucitado muertos, San Francisco había resucitado 123, San Vicente Ferrer, es la Iglesia Católica, la única, porque ahí está Dios de verdad, el único sitio. Los Budas, los Confucios, los Ramayanas, los Vedas, ninguno ha resucitado un muerto, ni los budistas, ni los de la meditación trascendental, ni los del Zen. En la Iglesia hasta hace poco he sabido resurrecciones de muertos. Entonces le dijo, te conjuro en nombre de Jesucristo que me digas dónde estás. Y el muerto se sentó y dijo, esperando el juicio. Todos comparecerán en el tribunal de Cristo, dice Pablo. Entonces se resucitó al muerto y se acabó el cuento de la reencarnación en Egipto en esa época, porque con ese milagro de ese tamaño. Pero ahora siguen con ese cuento, ¿no? De que el karma, es que tengo un karma. ¿Y cuál karma? Lo que tiene es ahí una cruz, o tiene un demonio que lo está mortificando, pero karma no tiene, ¿no? Y la gente es una bobada, ¿no? La reencarnación, la nueva era, el zen, toda esa cosa oriental. Y eso viene, no moriréis, Génesis 3:4, y ahora adquiere unos nuevos maquillajes en el libro del Génesis, bien interesante, ¿no es cierto? Génesis 3:5, conocerán el bien y el mal. Hombre, el hombre en el paraíso conocía solo a Dios, el sumo bien, la paz, la armonía, todo eso que San Pablo anhela, ¿no? Todo lo tengo como basura, como estiércol en comparación con Cristo, ¿no? Y aquí conocerán el bien y el mal, y les dio por conocer el mal, y lo conocieron al desobedecer a Dios, y al desobedecer a Dios siempre el mal entra. Empezó el relativismo moral que estamos viviendo ahora. Decía Pablo VI que el pecado del siglo XX era negar el pecado. Entonces ahora las relaciones prematrimoniales no son pecado, ni el adulterio, ni el homosexualismo, y con ese cuentico ya están haciendo en famosas y prestigiosas universidades festivales gay. Es una vergüenza el grado de perversión a donde
cortes pueden aprobar eso. Es una vergüenza histórica, una vergüenza moral de un tamaño colosal que nos va a llevar a la humanidad, como dijo Jesús, como en los días de Lot. Así será la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Los días de Lot era el festival gay de Sodoma y Gomorra, de esas 5 ciudades, y Dios hizo caer fuego sobre esas ciudades, porque es una violación de la conciencia y es una violación del derecho natural, y es una violación de Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo hombre y mujer, no Adán y Eva, no Adán y Pedro, no, eso no lo hizo, ¿sí? Somos genéticamente, tenemos diversidad, somos la misma raza, pero somos diversos, diferentes, genéticamente, biológicamente, psicológicamente, ¿no? No hay esa igualdad de género, eso es mentiras. Eso se lo di a un gran médico en estos días. Bueno, entonces conocerán el bien y el mal, y vino el relativismo moral, y vino la corrupción del mal. Cada día el mal es más fuerte, ¿no? Parece que el mismo Satanás actuara dentro de las personas. Y decía una vez el cardenal Ratzinger, antes de ser Papa Benedicto, decía, el hombre por sí mismo no es capaz de ser tan malo, tiene que haber una fuerza muy superior a él que lo haga llegar a esos niveles. Claro. Entonces empezamos a conocer el esoterismo, el ocultismo, la brujería, el feng shui, el reiki, el control mental, el pasismo, el yoga, la meditación trascendental, y empezamos a conocer la metafísica y toda esa cosa tan horrible, esa invasión satánica de mentiras, porque Satanás es el padre de la mentira, y empezamos la corrupción del mal. Y la gente va donde el adivino, que le lea el té, el tabaco, el cigarrillo, las cartas y todo, y que el amuleto, y que la buena suerte, y que no sé qué, y todo eso que Dios abomina, que dice la Biblia que es abominación para Dios y que Dios echa fuera. Estos días vi un sacerdote, no puedo decir quién, porque entonces irían todos detrás, que empezó a rezar un exorcismo, y había unas 300 personas. Cuando ya empezó a haber gente que se cae, se revuelca, grita. ¿Y por qué? ¿No? Eso no es una histeria, porque uno les pregunta, ¿usted en qué se involucró? Y tenía cada uno su historia de esoterismo, de ocultismo. ¿Por qué los que no estaban en la historia del ocultismo no se cayeron y no se revolcaron? El sacerdote no sabía quiénes eran, de modo que era demasiado obvio, demasiado evidente qué estaba pasando. Estaban contaminados, estaban oprimidos por el demonio, porque resolvieron conocer el mal y se involucraron en el mal y se apartaron de Dios. Dios es el único que nos puede sanar, que nos puede liberar, que nos puede dar paz, que nos puede dar amor, que nos puede dar justicia, que nos puede dar todas las cosas, pero nosotros resolvimos salirnos del esquema del Padre, del Creador, del único Maestro, y nos salimos y resolvimos como en el libro del Génesis. Mire, ya estamos entendiendo por qué estamos así. Conocerán el bien y el mal, y el mal se está apoderando de todo. Por eso Jesús lo dijo con una palabra tremenda: crecerá la iniquidad en toda la tierra. De ahí viene mamon iniquitatis, de la iniquidad. La palabra iniquidad, que viene del latín, tiene una correlación con el maligno, ¿no? Y crecerá la iniquidad. A mí me decía un sacerdote exorcista algo que me pareció absurdo, pero que hoy me parece real. Le decía, miren, más del 90% de los que van a ir por la calle están contaminados por la televisión, por los libros de Harry Potter, por la metafísica, por el control mental, por la brujería, por los talismanes, por el feng shui, por el reiki, por la magia, por me decía este sacerdote. Y yo al principio me parece una exageración, de verdad, y hoy me parece que se quedó corto. Creo que se quedó corto. Conocerán el bien y el mal, y el mal está abundando por todas partes. El profeta Isaías dice que al bien lo llamarán mal y al mal lo llamarán bien. Cuando uno ya encuentra que los legisladores y los jueces son capaces de aprobar el aborto, ya te diré, es como mañana vamos a aprobar el homicidio, ¿no? Que mañana aprobaremos la decapitación, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Porque ya eso no tiene nada, ¿no? El placer por el placer, y el hombre salvaje. Ya no podremos vivir en una ciudad porque ya los niños, la droga hay que legalizarla. Ya hay niños de 6 años, de 8 años en la droga, en los colegios, todas esas cosas, porque sin Dios ni rey ni ley.
Y sin Dios uno puede caer en cualquier abismo de esos, sepultarse allá. Y el mal va creciendo dentro de nosotros y con nosotros, y va haciendo mucho más mal, creando un caos, una anarquía y una confusión, que es lo que crean este tipo de cosas. Y un egoísmo espantoso, como está sucediendo en Europa, como está sucediendo en el mundo entero. Conocerán el bien y el mal. Viene la corrupción del mal. Bueno, seguimos con Génesis 3:5. Verán qué es lo que pasa. Se os abrirán vuestros ojos. Qué felicidad, ¿no es cierto? Serán abiertos vuestros ojos. Y el hombre que solo conocía a Dios, se le abrieron los ojos. Ahora, dentro de un momento, estaré nuevamente con ustedes. Centro y culmen de nuestra vida cristiana es la Eucaristía. Por eso podemos participar en ella todos los días aquí en Teleamiga. Serán abiertos vuestros ojos. Génesis 3:5. La gente va a una sesión de espiritismo. Yo miraba en estos días en la televisión unas películas de fenómenos extrasensoriales o parapsicológicos, como los llaman, que en el fondo no son sino puros fenómenos diabólicos. Y los investigadores que iban a las casas donde se movían los objetos, donde se apagaban las luces, donde se cerraban las puertas, y resulta que en el fondo eso no es sino puro ocultismo. Fueron casas donde asesinaron personas, casas donde practicaron el espiritismo, y los demonios se solazan, se revuelcan y se quedan ahí en esos sitios. Y eso se soluciona con un exorcismo, ¿no? Niños que les pasaban cosas. Claro, hemos involucrado a los niños en ese tema y los hemos destruido, los hemos pervertido también. Entonces, ocultismo, esoterismo, espiritismo, gente que va a reuniones de espiritismo. Yo digo, pero por Dios, ¿eso qué es? Y entonces invocan al abuelo, al papá, a la esposa, todo. Y claro, el demonio que se disfraza de ángel de luz no tiene problema en aparecerse con la firma del abuelo, con la voz del papá, con la imagen de la mamá. Él no tiene problemas. Los ángeles asumen las formas y las figuras, pueden asumir figuras de ovnis y dejarse retratar. Entonces les da la ufología, la locura, la chifladura de la gente ahora. Por eso dice San Pablo que los hombres de los últimos días se volverán a las fábulas. Y dice cuentos de viejas, pero estos son cuentos del diablo, que es mucho más viejo que las viejas. De modo que ahí va la gente metida en todo eso y el demonio feliz haciendo trampas, engañándonos y disfrazándose. Yo me acuerdo cuando la Virgen se apareció en Lourdes, el demonio se aparece con la imagen de la Virgen y con la imagen de Jesús. Eso es el padre Juan Bautista Scaramelli, el mejor autor de discernimiento que ha habido en todos los siglos, un jesuita, ¿no? En sus 5 volúmenes, en el último volumen habla del discernimiento, y dice que se aparece el demonio, no hay problema, para él no es problema tomar la imagen de Jesús. Es que el engaño es tremendo. Cuando la Virgen se aparece en Lourdes, en algunos pueblos vecinos, circunvecinos, cerca a Lourdes, hubo apariciones de la Virgen y eran hechas por el demonio para confundir, para que la gente en el fondo tuviera una gran confusión y terminaran no creyendo en nada.
lo que hace es unas trampas terribles, terribles. Entonces en esas reuniones de espiritismo también escribe con la letra de mi abuelo, de mi papá, de no sé qué, y habla, y de pronto aparece con imágenes, o levanta la mesa, mueve la mesa, todo ese tipo de cosas, y la gente feliz, y los fenómenos parapsicológicos. El último Congreso Mundial de Científicos en Argentina, cuenta el doctor Ricardo Stamateas, un eminente doctor PhD en psicología, el 95% de los científicos declararon que la parapsicología no era una ciencia, que era de origen oscuro. En el libro que leí del presidente de la Sociedad de Ciencias de los Estados Unidos sobre ovnis, presidente de la Sociedad de Ciencias de los Estados Unidos, terminaba diciendo que los ovnis no existían, sino que era un fenómeno inventado por una criatura perversa que no se sabía quién era, ¿no? Después de hacer prolijas investigaciones de que el planeta más cercano a la Tierra con posibilidades de acceso es de 20.000 años luz, o sea, no hay posibilidad de que vinieran. Pero la gente creyendo en esas cosas, porque claro, los ven, se mueven en el aire, se trasladan, se dejan fotografiar, eso el demonio puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el espiritismo, los ovnis, el ocultismo, y serán abiertos vuestros ojos. ¿Pero para qué? Para engañarnos, ¿no es cierto? Teníamos abiertos los ojos del espíritu para estar con Dios permanentemente, y nos salimos para meternos en los terrenos oscuros y espantosos del demonio, del enemigo del hombre, del príncipe de este mundo, del que solo viene a robar, matar y destruir. Juan 10:10, solo viene a robar, matar y destruir. Y por eso cuando yo vi a este exorcista en estos días, que levantaba las manos y hacía una oración y se caían unas personas, precisamente eran las personas que después confesaron que se habían involucrado en estas cosas. ¿Por qué los otros no se cayeron? Pues que la histeria no le pega a los que no se involucraron en ocultismo, pues solo a los que se han involucrado en ocultismo. Eso además es una demostración de ciencia, no una confrontación con que eso es real y que eso sucede a las personas que se han involucrado con eso. Ocultismo, esoterismo, espiritismo, serán abiertos vuestros ojos. 5. Génesis 3:6. Excelente para lograr sabiduría, la tentación de saber cosas raras, cosas ignotas, ¿no? No es la sabiduría que nos ayuda a crecer como seres humanos, la física, la química, la medicina, sino otra sabiduría, la teosofía, de donde nació la nueva era, ¿no? Que podemos conocer a Dios sin la revelación, nosotros por nuestra propia inteligencia. La gnosis, que al principio fue tan famosa en la época de Cristo, cuando la iglesia depuró los evangelios, los 4 evangelios en los concilios, tuvo que sacarle un poquito de evangelios apócrifos y evangelios gnósticos. Una secta horrible que en el siglo I y en el siglo II pegó muy duro y hizo muchas cosas malas, y ahora reaparece la gnosis. Viene la palabra conocimiento en griego, entonces esa gnosis aparece y es terrible, y con la gnosis aparece siglo III, IV, V antes de Cristo, la astrología, por allá en los persas, y se va transmitiendo la astrología. Después hay una astrología griega, que es la lectura de los astros, que es muy distinta de la astronomía, ¿no? Entonces viene la lectura de los horóscopos, de los tarot, de todo ese tipo de cosas. ¿Se acuerdan de aquel asesino en serie en Estados Unidos que mataba gente con un fusil, iba pasando por todas partes y dejaba un tarot en todas partes, ¿no? Pues el tarot lo había enloquecido, obviamente. Es absurdo pensar uno que las estrellas, que no tienen corazón, ni inteligencia, ni alma, ni vida, puedan regir a los hombres, que son seres creados a imagen y semejanza de Dios, con inteligencia, con alma, con espíritu y con vida. Entonces unos cuerpos inertes que se mueven allá en el espacio
controlan a los seres humanos, que son unos hombres inteligentes, pero parecen más bien brutos, porque son capaces de creer en la astrología. Entonces la gente se volvió... Hay que ver ese capítulo formidable del director de WTN, el padre Mispagua, en el libro de los católicos de la nueva era sobre astrología. La gente se reúne en los bares, en los cafés, en las casas, dice que yo soy de Virgo, de Tauro, de Libra, de todas esas cosas, pero no hay ninguno que sea de Cristo, y ninguno de Dios tampoco, y terminan rigiéndose por unos horóscopos. Uno se sienta y se lee 7 horóscopos en 7 revistas y periódicos, y cada uno dice una cosa contraria al otro. Son como burdos, estúpidos, contradictorios, y además es una cosa horrible, y se vuelven adictos a eso, porque esos son demonios pitónicos, espíritus de adivinación. Por eso la Biblia, en Deuteronomio 18:9 y siguientes, prohíbe y dice que Dios abomina al que practica esas cosas, y que Dios echa fuera de sí al que practica esas cosas. Es una inmensa vergüenza que un católico sea capaz de leer un horóscopo. Yo eso no lo entiendo. Es no solo una vergüenza, sino es una falta de inteligencia. Además, no pensar que qué influencia tiene el sol y la luna y las constelaciones en mi vida. Entonces, ¿por qué las constelaciones más lejanas no? ¿Y por qué se equivocaron en los cálculos? Como dice el padre Mispagua, y por qué, bueno, esas cosas absurdas. Pero la gente, una cosa que se inventaron por allá los Zoroastro, no fue por allá los persas, pero hace muchos siglos antes de Cristo. Después los griegos hicieron otra astrología, inventaron con eso la numerología, y la numerología de los judíos, la cabalística, la interpretación. No, qué chifladura, qué locura. Y ahora con la New Age recoge todas esas cosas, aunque se contradigan unas con otras, y la gente se dedicó a toda esa locura. Y uno viene del siglo XX, ¿qué sucedió? Que abandonaron la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién resucitó? ¿Zoroastro? ¿Confucio? ¿Buda? No, Cristo. Y el que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún. ¿Quiénes han resucitado? Los cristianos son los únicos que han resucitado muertos, los santos, y han hecho milagros. Yo me acuerdo que una monjita en la presentación, y esto no lo saben los padres jesuitas, me contaba que el padre José del Carmen López se le había ido uno sin confesar y lo había resucitado en una clínica en Bogotá. Eso me lo contó una monja, yo le creo. Y San Pedro Claver hizo lo mismo, uno que se le murió sin confesarse lo resucitó. La madre Laura Montoya, la beata colombiana, resucitó un muerto rezando rosarios. Está en la vida de la madre Laura. Qué impresión eso. Y eso no lo encuentra usted en ninguna de esas sectas, ni en los mormones, ni en los testigos de Jehová, ni en los astrólogos, ni en los metafísicos, ni en los del control mental, ni en los del yoga. Eso no está allá. Reflexione en eso, piénselo, verifíquelo, lea la vida de los santos y verá que eso ha sucedido. Han multiplicado la materia. Dígame, ¿en qué otra religión han multiplicado la materia? El santo Cura Ars lo hacía en las alacenas, ¿no? El que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún. A mí me tocó el milagro de los panes y los peces en los tugurios de México, y si no, cojan al obispo Monseñor Talavera, que lo narra y lo relata en un libro y en unos videos, en México, en los tugurios de México, en el siglo pasado, hace poquito. Comieron tamales en una olla de 16 tamales, 300 personas comieron tamales y los 16 tamales quedaron en la olla, porque el que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayor aún. Eso no sucede en ninguna otra religión. Eso verifica que Cristo era Dios. Sí, y nosotros seguimos bobeando con el Feng Shui y el Reiki, la magia y el control mental y todas esas cosas, sumergiéndonos en la oscuridad y sepultándonos camino del infierno. Eso es lo que estamos haciendo. Tontos, ¿no? Como decía San José María Escrivá Balaguer, entonces ¿a qué vinimos a este mundo y nos vamos a condenar? ¿No? O por el placer de estar con una mujer o con un hombre 10 años o 20 años, y después qué, como decía
San Ignacio, a San Francisco Javier, y después ¿qué? ¿Para dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? ¿No? ¿Ha pensado en la eternidad alguna vez? ¿Ha pensado que se va a morir alguna vez? ¿No? Entonces estamos sumergidos en ¿dónde? Miren los pecados, los 5, la teosofía, la gnosis, la astrología, en el libro del Génesis. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esa desobediencia? Consecuencias de la desobediencia. Se les abrieron los ojos, sí, claro, para el mal. Entró la muerte. Entró la muerte. Éramos como los ángeles, eviternos, ¿no? No moríamos. Entró la desnudez, se sintieron desnudos, entró la malicia. Estaban desnudos, pero no tenían malicia, no veían nada malo. Y se escondieron. Nos le escondemos a Dios cuando pecamos, ¿no es cierto? Y esa frase del libro del Génesis, ¿dónde estás? Dios se paseaba por el jardín y dijo, ¿dónde estás? ¿Tú dónde estás? ¿En qué situación estás frente a Dios? ¿Podría Dios interrogarte y preguntarte, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Cuáles son tus condiciones? ¿Vives en pecado mortal? ¿Te acuestas en pecado mortal? ¿Te puedes morir ahí cuando estés dormido? ¿Y qué? ¿A dónde vas a terminar? ¿Dónde te vas a despertar tu alma? Yo he leído muchas experiencias de almas que han muerto y han regresado. Y solamente, ¿dónde estás? La pregunta que Dios nos va a hacer, ¿no es cierto? Entra la malicia, la desnudez. Y dice, el miedo entró, el hombre no conocía el miedo. Se ocultaron, ocultándose de Dios. Claro, habían caído. Por lo menos tenían una carga de conciencia. Hoy la gente no tiene carga de conciencia porque el demonio ha matado las conciencias de los magistrados, de los parlamentarios, de los políticos, de los empresarios, de todos. Estamos viviendo por el placer, por el poder, por el tener. Vamos a ver las tentaciones después de Jesús y verá cómo se repiten estas del Génesis y las de Jesús también, las tentaciones. Y ahí está la gracia que nos puede rescatar. La palabra redención significa rescate, sacar de la fosa, sacar de la nada, sacar del sepulcro, sacar de la oscuridad, regresar a la luz, tener paz, tener amor, tener reconciliación con Dios. Hay una promesa ahí en el Génesis 3 muy linda, que es la promesa de la redención, la primera en el protoevangelio, el libro del Génesis. Entonces, se ocultaron, pero aquí viene una que me gusta mucho, que es echarle la culpa al otro. Ay, cuando Dios le pregunta a Adán, bueno, ¿y por qué hiciste eso? Dice, es que fue Eva. ¿Y Eva qué? No, fue la serpiente. Yo creo que tarde o temprano la serpiente le debió echar la culpa a Dios. De todas maneras, a alguien tenemos que culpabilizar de las cosas y no aceptamos nuestra propia responsabilidad, nuestro pecado y nuestra culpa. Hoy eso no solamente se da en forma común, sino en una forma dramática, espeluznante. Nadie tiene la culpa. La culpa siempre está en el otro. Es decir, no hay conciencia moral, no hay conciencia de pecado. A mí me decía Monseñor Bernal que hoy la gente se confiesa de los pecados de los demás. Sí, acúsenme, padre, que yo tomo trago porque tengo una vieja cantaletosa, padre. O la vieja que dice que es que yo me la paso de grupo en grupo y en la calle porque tengo un borracho en la casa. Se confiesan de los pecados del otro y se autojustifican siempre. Y si no aceptamos nuestros pecados, no somos perdonados. Hagamos un momento, un paréntesis.
centro y culmen de nuestra vida cristiana es la Eucaristía. Por eso podemos participar en ella todos los días aquí en Teleamiga. Y termina con la muerte y la fatiga. Comerás el pan con el sudor de tu frente, la causa de nuestros pecados. Bueno, nos queda muy poco tiempo. Les quiero dar una muy buena noticia. Esta revista Sanayá, Sanayá, está muy próxima a salir. Nosotros estamos, ayúdenme a orar porque estamos recaudando el primer dinero de la primera revista, Sanayá. Ya con H, que quiere decir yo soy. Es una revista maravillosa, con artículos de ecología, de salud, de sanación, de perdón, artículos de agricultura biológica, agricultura limpia, agricultura urbana, con testimonios. Una revista que necesitaba Colombia, una revista que vamos a presentar es en las cajas, donde se vende en las cajas de subsidio, en los supermercados, en las farmacias, en todas partes, para que la gente tenga acceso. Mi aspiración, la primera revista ha sido muy difícil porque no tenemos forma de pautar, o sea, no tenemos forma de conseguir el dinero para hacerla y vale mucho dinero. 10.000 ejemplares vamos a hacer con la ayuda de ustedes, con la oración de ustedes, con el apoyo económico de ustedes. Si nos pueden apoyar, sacaremos la primera revista. En la segunda tendremos ya pautas y entonces vamos a tener Sana Ya, Sana Dios. Pero la gente cree que ese ya con H es un error ortográfico o un truco publicitario. No. Artículos de humor, artículos de política, la verdad. Es que mire, falta una revista que diga la verdad, que no sea sesgada por los intereses económicos, políticos, sociales. Una revista que sea franca, sincera, real, que diga la verdad. El país está necesitando eso. Vamos a empezar con 10.000 ejemplares. Si Dios quiere, saldremos en Expo Católica y saldremos a la calle muy pronto. Si Dios quiere, si conseguimos los recursos para hacer la primera, yo espero que Dios nos bendiga con la oración de todos ustedes y la nuestra, y nos bendiga para sacar la revista, no solamente 10.000 ejemplares, sino que en un año hagamos como el padre Maximiliano Kolbe, que tuvo 1 millón de revistas. ¿No? La revista que más saca en Colombia son 300.000 ejemplares. Nosotros aspiramos, con la ayuda de Dios y con ustedes, a hacer una hermosa revista. Tiene artículos del mejor historiador de Colombia, sobre la masonería en la independencia, por ejemplo, de don Antonio Nariño, de Miranda, de Bolívar, de todo. Tiene artículos donde nos va a decir la verdad, artículos de agricultura limpia, del mejor biotecnólogo de Colombia. Es decir, no está escrita por cualquiera, pero gente transparente, gente que dice la verdad. Es decir, vamos a medirnosle a decir la verdad aunque nos cueste. Tiene un artículo hermoso sobre el perdón y la sanación a través del perdón, sobre la comida bíblica para que usted se sane. Tiene cosas maravillosas. Yo creo que no hay una revista en Colombia que se equipare, que se pueda comparar con esta, y yo espero que allá en Belén y que en todos los puntos de venta que tiene la editorial Miriam esté la revista, y espero que esté en muchas farmacias, en muchos supermercados, y espero que muy pronto lleguemos a la meta de San Maximiliano Kolbe, con la intercesión de San Maximiliano Kolbe, de Santa Clara, los patronos de los medios de comunicación. Esperamos que Sanayá sea un hit, como dicen ahora, un récord mundial de ventas, ¿no? Yo no aspiro que sea nacional, sino que sea mundial, y que le haga mucho bien a muchas personas. No sacamos una revista de corte eclesiástico ni de corte religioso, porque eso no lo lee la gente.
Vamos a sacar una revista que la pueden leer todos, que tenga interés para todos. Tiene hasta una muy buena página de muy buen humor. Tiene un rincón profético donde le vamos a decir la verdad sobre los mayas, sobre los egipcios, sobre Nostradamus y sobre los verdaderos profetas, ¿no? Usted va a aprender mucho en ese rincón profético. Va a aprender mucho vamos a sacar unas frases extraordinarias de la gente que va a hacer una gran pedagogía para recordar frases de Séneca, del general MacArthur, de gente que ha dicho cosas muy importantes, de Cicerón, y en una columna también sobre frases. Agricultura limpia, agricultura urbana, porque la tienen que coleccionar, porque vamos a hacer muchos artículos al final para que usted pueda cultivar en su casa, comer y aprender a hacer algo útil y hacer algo bueno, que usted tenga una revista donde aprenda algo también. En fin, vamos a hacer, con la ayuda de Dios, ya tenemos el primer material, gracias a Dios, porque nos trajo una de las mejores diseñadoras de Colombia, gracias a Constanza, nos trajo un diagramador, nos trajo gente maravillosa. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.